Okay. Welcome again. I know it's hard to do a class in the afternoon when it's hot after eating. Bienvenidos, yo sé que es difícil venir a una clase en la tarde después de comer, con el calor. In Tibet, they have to do a class in the snow. En el Tíbet tenían que hacer clase en la nieve. In India, we had to do the class under the sun. En India hacíamos la clase en el sol. So this is easy, Así okay? que esto está fácil. All right. Just, I'd like to first review the beginning of the Lamrim. Quiero primero hacer una revisión del principio del Lamrim. So this is what we studied about 6 years ago. Hace 6 años estudiamos esto. And we're going to do just the pictures, the remembering pictures, idioms, okay? Y vamos a hacer las fotos para acordarnos. And the first thing I'd like to do is the most boring thing. Lo primero que quiero hacer es lo más aburrido. At least you should hear the names of the 8 great Lamrims, okay? Por lo menos que escuchen los nombres de los 8 mejores Lamrims. And you don't have to remember it, but I just want to put it in your mind. No tienen que recordarlo, solo quiero sembrarlos en su mente. So these are the famous Lamrims that went into this Lamrim. Estos son los famosos Lamrims que entraron en este Lamrim. The first one is called the essence of refined gold, like melted gold. El primero se llama la esencia del oro refinado o oro derretido, And it was written by the third Dalai Lama, escrito por el tercer Dalai Lama. whose name was Sunam Gyatso. All the Dalai Lama's name is Gyatso. Todos los nombres de los Dalai Lamas son Gyatso y el suyo era Sunam Gyatso. The second historical Lamrim El segundo Lamrim histórico, was by the fifth Dalai Lama. escrito por el quinto Dalai Lama, And it's called the Word of Gentle Voice. The Word of Gentle se llama Voice. la palabra de voz gentil. The third famous Lamrim El tercer Lamrim más conocido is called Path to Bliss. se llama El Camino al Éxtasis. And I translated it and I used it for the first 3 classes of the Diamond Way course. Lo traduje y lo utilicé para los primeros 3 cursos de la serie de cursos del Camino del Diamante. So there are 18 courses for secret teachings of Buddhism. Así que existen 18 cursos para las enseñanzas secretas del budismo. To study them, you have to finish the 18 foundation courses. Para estudiarlas tienen que terminar de estudiar los 18 cursos que son fundamentales. And the Lamrim is considered so important Y el Lamrim es considerado muy importante. that you're not allowed to study secret Buddhism without studying Lamrim again. Y es tan importante que no se te permite estudiar las enseñanzas secretas si no vuelves a estudiar el Lamrim una otra vez. So I had to choose one of these Lamrims Así que tuve que escoger uno de estos Lamrims. to put it in the first 3 courses of the 18 secret courses. Así que escogí uno de estos Lamrims para ponerlo en los primeros 3 cursos de los 18 cursos secretos. And I chose this one by the first Panchen Lama. Y escogí escrito por el primer Panchen Lama. So there's 2 high lamas in Tibet. Así que en Tibet hay 2 los lamas más avanzados de alto rango. One is called Panchen, one is called Dalai. Uno se llama Panchen y otro Dalai. And they kind of alternate. Y van alternando. When the Dalai Lama is a kid, the Panchen Lama is like 40. Cuando el Dalai Lama es un bebé, un niño, el Panchen Lama tiene como 40 años. Then when the Panchen Lama is a kid, the Dalai Lama is like 40. Y cuando el Panchen Lama es un niño, el Dalai Lama tiene 40. Y así van alternando. His name, the first Panchen Lama's name was Lobsang Chuki Gyaltsen. Su nombre, el nombre del primer Panchen Lama era Lobsang Chuki Gyaltsen. I really like him. He was a pacifist. A mí me cae muy bien porque él era un pacifista. He personally stopped a war by walking out between the 2 armies without, in just his monk's clothes. Y personalmente detuvo una guerra
solo metiéndose en medio de dos ejércitos, solo con sus hábitos de monje, se paró en medio de los dos ejércitos. He said, anybody who wants to kill each other has to kill me first. Y dijo, si se quieren matar entre ustedes, primero me tienen que matar. And he was very famous. And Y se hizo muy conocido, muy famoso. so the two generals agreed not to fight. Así que los dos generales se acordaron ya no pelear. He also gave each of the two generals a big bag of gold if they don't fight. Y también los sobornó con con oro, con bolsas de oro para que no pelearan. And he succeeded. Y tuvo éxito. Okay, I like him. Me cae bien. We translated some of his secret poems. Tradujimos algunos de sus poemas secretos And, you can see those sometime. y los puedes estudiar alguna vez. The second Panchen Lama, El segundo Panchen Lama, Lobsang Yeshe, Lobsang Yeshe, he wrote the fourth great Lamrim. y escribió el cuarto Lamrim más conocido. That one's called Shortcut, Este se llama Tajo, Fast Path, Fast Track. Camino Rápido. The name of the Lamrim is Fast Track. Nyurlam. El nombre de ese Lamrim se llama Camino Rápido o Atajo. And it's kind of a commentary on the first Panchen Lama. I guess after he was reborn again, he decided to write some more. Y creo que es un comentario de lo que escribió el primer Panchen Lama, y supongo que después de renacer quiso escribir más. Then Tsongkhapa himself, Y después Tsongkhapa, who started our tradition, el fundador de nuestro linaje, he wrote three famous Lamrims. él escribió 3 Lamrims bastante conocidos. One is called the Big Lamrim, Lamrim Chemo. Uno se llama el Lamrim extenso, Lamrim Chemo. One is called the Medium Lamrim, Lamrim Ding. El Lamrim de medio al mediano. Then the short one, he called it the Song of My Spiritual Life, Nyamgur. Y el corto le llamó La canción de mi vida espiritual. And then we don't count the three principal paths, but that's also a Lamrim. Y tampoco contamos los 3 caminos principales, pero también son un Lamrims. That's the first of the 18 ACI courses. Es el primero de los 18 cursos de ACI. So if you become an ACI teacher, you'll be spending some time with his short Lamrim. Si te conviertes en maestro de ACI, vas a estar estudiando el más pequeño de sus Lamrims. But we don't count it among the 8 famous ones. Okay. Pero no se considera como de los 8 más conocidos. Okay, then a lama named Nawan Drakpa, Y un lama llamado Lawang Drakpa who lived 600 years ago. vivió hace 600 años. He wrote something called like the juice inside the perfect teaching. Escribió el jugo dentro de la enseñanza perfecta. Okay, something like that. Like El jugo de la enseñanza perfecta. And his book is a special style called Marti. Marti means red instruction, colored red. Su libro tiene un nombre especial, Marti, que significa instrucción roja. Instrucción roja means like a doctor will call all their students. Como un doctor, significa que como un doctor llama a todos sus estudiantes To cut up a corpse to see where the organs are. y llama a todos los estudiantes para hacerlos ver un cadáver y cortarlo para ver enseñarles dónde están los órganos. And that became a special style of Lamrim. Y esa se convirtió en un Lamrim, un estilo especial de enseñar el Lamrim. There's about 3 more Lamrims I think you should know about. Creo que tienen que también saber de otros 3 Lamrims que también deben de conocer. One was written by someone named Geshe Tsundru. Uno fue escrito por alguien se llamaba Geshe Shundru. He lived 250 years ago. Vivió hace 250 años. He wrote a Lamrim called The Essence of Nectar. Escribió un Lamrim llamado La esencia del néctar. And my teacher translated that into English, and it's a very popular book. You can buy it sometime online, okay? Pueden comprar ese libro por internet, que su maestro lo tradujo.
On Amazon, you can buy En it. Amazon, La esencia del néctar. Essence of Nectar The Essence of Nectar. by Lobsang Tarchin, Tarchin. Escrito por Lobsang Tarchin, Tarchin. Then Nagarjuna wrote 2,000 years ago. He wrote a book that you can say it's a Lamrim. Y Nagarjuna hace 2000 años escribió un libro que podrías decir que es un Lamrim también. It's called Letter to the King. Se llama Una carta al rey. The Sanskrit name is Suharleka, which means El sánscrito se llama Suharleka. hurl comes from herd. Herd means heart, like Heart Sutra. Sí. Hurl viene, de ahí se deriva la palabra heart, que es corazón, del sutra del corazón. So it's the name is a letter to my heart friend. Y el nombre es Una carta a mi amigo de corazón. That book is divided into two halves. Ese libro está dividido en dos partes. And my Lama translated it, and he translated a famous commentary to it. Mi lama lo tradujo y también tradujo un comentario también bastante conocido del mismo libro. By Tsongkhapa's teacher named Rendawa, Jetsun Rendawa. Tradujo el comentario del maestro Tsongkhapa, Rendawa. Jetsun Rendawa. Then the first half of that book, Nagarjuna controlled himself and didn't talk about emptiness. Y la primera parte de ese libro, Nagarjuna se controló y no enseñó nada acerca de la vacuidad. Then halfway through the book, when he reached adultery, Y a la mitad del libro, cuando ya llegó a la edad adulta, he said, "You can't understand adultery if you don't understand emptiness." no puedes Adultery. no puedes comprender el adulterio si no comprendes la vacuidad. Then the whole rest of the book is he gets to do what he wants. He teach about emptiness. Y el resto del libro él hace lo que quiere y solo enseña la vacuidad. And it's a very powerful teaching on emptiness. So the second half of that book is all emptiness. Y es una muy poderosa enseñanza de la vacuidad. La segunda parte de ese libro habla todo de la vacuidad. Basically, the story is if you divorce your husband or wife to run away with another man or woman, Básicamente, si te divorcias de tu esposa o esposo para irte con otra o otro, by that karma, your new wife or husband will cheat on you also. haciendo ese karma, tu nueva pareja también te pondrá los cuernos. That's the emptiness of adultery. Esa es la vacuidad del adulterio. Okay, seriously. Seriamente. Okay. So if we should teach that sometime, that book. Deberíamos de enseñar ese libro en alguna ocasión. It's not very long. No es muy largo. That would be a good Nagarjuna book to do. Ese sería un muy buen libro de Nagarjuna. And the last one I would like to mention is called the Tenrim Chenmo, Y el último que me gustaría mencionar se llama Temrim Chemo, which means the great book on the steps to the teaching. que significa el gran libro en los pasos en el camino. And then Tsongkhapa, 300 years later, wrote a book called The Great Book on the Steps of the Path. He changed one word in the name. Y Tsongkhapa luego escribió 300 años después el gran libro en los pasos en el camino, le agregó una palabra nomás. Can you show Trijang Rinpoche? Did I tell you this story? I had a chance. I used to stay at Trijang Rinpoche's house Yo me solía hospedar en la casa de Trijang Rinpoche for the debates. para cuando eran los debates. And he was a great... Oh, I told you he met the Pope. He was a great book collector. Él se reunió con el Papa y él era un coleccionista de libros. And this book was missing. This last Lamrim was missing. Pero no encontraban este Lamrim. All the copies in Tibet were burned. Habían desaparecido todas las copias de este texto en Tibet que fueron quemadas. It's the longest Lamrim. It's 1,000 pages. Es el Lamrim más extenso con 1000 páginas. And I asked the young reincarnation, can I look through your last life's book collection? Y le pregunté al joven reencarnado, oye, ¿puedo mirar tu colección de libros de tu vida pasada? And
We found the Lamrim there. We found this Lamrim. Y encontramos este Lamrim ahí. So it was very exciting, and we typed it and we published it. John Brady's group. Y fue muy emocionante porque lo publicamos, lo editamos. Later, I was translating Tsongkhapa's life story. Después estaba traduciendo la historia de vida de Tsongkhapa. And during his life, Y durante su vida, 300 years after this first Lamrim, 300 años después de este primer Lamrim, this Lamrim was also missing. también ya no desapareció este Lamrim. And there's a painting of him discovering it. Y hay una pintura de él en el momento que ilustra cuando lo volvió a descubrir. So it's very exciting that John Brady did the same as Tsongkhapa. Y es muy emocionante que John Brady haya hecho lo mismo que Tsongkhapa. By the way, there's also one more Lamrim. The first Lamrim in Tibet También hay otro Lamrim. El primer Lamrim de Tibet is called Lamki Drunma, se llama Lamki Drunma. light on the path. It's like flashlight on the path. Luz en el camino, como iluminar el camino. By Atisha. Escrito por Atisha. And that became like the mother of all Lamrims in Tibet. Y ese se convirtió en la madre de todos los Lamrims de Tibet. So you have 8, 9, 10, 11, 12 nice Lamrims. Así que tienes 12 Lamrims. 13 if you count this one. 13 si cuentas este. Okay, now the boring part is over. Ya se acabó la parte aburrida. I just want you to remember. Now, Quiero que se acuerden. Let's go back to the crowd cheering, Nick. Okay. I told you the reaction to this Lamrim Les dije la reacción a este Lamrim que hubo. that you are studying. El Lamrim que están estudiando It became an instant #1 internet hit. se convirtió en el hit número 1 al instante en cuanto fue publicado, Before electricity. antes de que existiera la electricidad. And everybody was really excited, and they carved it immediately, which is very unusual in Tibet. Usually you have to wait a few hundred years. Sí. Y lo labraron inmediatamente en madera, algo que normalmente sucede 100 años después lo hicieron inmediatamente que fue publicado y escrito. Then I thought you'd like to hear what Chidam Rinpoche says about, he took the notes, right? Y pensé que quieren saber las notas de Triyan Rinpoche, lo que él opina de la enseñanza de Pabongka Rinpoche. Unkyang nyamnyong gyo tok to gawe menga ki nenga namje na shindu pangbe rang le kang pop shik sindisu gipar. This teaching was so amazing Esta enseñanza fue tan asombrosa, increíble. that I was afraid I would forget some parts. Fue tan espectacular que tenía miedo de que se me olvidaran algunas partes. So it was difficult. I was afraid to do it. Era difícil, compleja. Yo tenía miedo de hacer esto. But I decided I would try to write as fast as the Lama is talking. Y decidí que intentaría escribir tan rápido como la voz del Lama, al mismo ritmo. And I tried. I wrote everything he said. I wrote down. Y intenté y lo hice y escribí todo lo que dijo palabra por palabra. This is like a feather pen, right? Pero estas eran unas plumas hechas literalmente de pluma. And Jesu Je Lama Chogne Kyang, Chidarang Mangepa Namlang Ngot, Ne Surdu Cheparkashing. Then later on, I showed it to my teacher. Y después se lo enseñé, se lo mostré a mi maestro. And he corrected it for me. Y él hizo las correcciones. And he gave me some more details about like emptiness and things like that. Y también me especificó algunos detalles de la vacuidad. Then Chitop Shik Kai Nawa Pep, I got his permission to print it. Y él me dio permiso para poder publicar e imprimir este libro. Then I thought my friends who couldn't come to the teaching, Y luego pensé a mis amigos que no pudieron acudir a esa enseñanza. the book would be like Pabongka Rinpoche for them. Para ellos el mismo libro sería como Pabongka Rinpoche. Che hle me. You should understand I didn't add anything by myself. Tienen que comprender que yo no le agregué nada. And hle me means I didn't corrupt anything. Everything is perfect. Y tampoco corrompí nada, todo está perfecto. Okay, Nick, next
Next idiom. This is a famous Russian painter. Este es un pintor ruso Nikolai famoso. Rerich. He traveled to Tibet Él viajó al Tíbet and he studied there. y estudió ahí. And he was a painter. Era un pintor And he painted many places in Tibet. y pintó muchos lugares del Tíbet. And then in New York, they opened a special museum just for him. En Nueva York hicieron un museo especial para él. And his son's name was Yuri Rerich. Su hijo se llama Yuri. And he translated, you can say Roerich in English, Roerich. George, they call him George Roerich. It's Yuri Rerich, right? Su apellido es Roerich. And he became one of the greatest Tibetan translators in history. Y se convirtió en uno de los mejores traductores del tibetano de la historia. So I thought it would be nice to have this painting from the Russian master. Y así que por eso pensé que estaría bueno poner esta pintura del maestro ruso. And, if you look carefully, there's a meditator who's going like this. Si miran con atención, hay un meditador que está haciendo este ademán. Yeah, and it's Milarepa. Es Milarepa el meditador. Okay, and his nickname Y su apodo is Tupaga Shrutyananda, the guy who likes to listen. Su apodo es el chico que le gusta escuchar. So in the class, he was always listening. He wasn't like, Siempre estaba atento en la clase escuchando. okay. It's a very famous, in Tibet, he's the most famous meditator, but he's also the most famous listener. En Tibet es el meditador más famoso, pero también el escuchador, el oyente más famoso. Then, when I show you this painting tonight or tomorrow, Cuando te muestre esta imagen o esta noche o mañana and I pull your name out of the bowl y saque en el sorteo, en la rifa tu nombre, because you forgot to pay Tim $20, porque se te olvidó pagarle $20 a Tim para que no pusiera tu nombre en la rifa. Geshe, this morning it was only $10. Geshe, esta mañana dijiste que eran $10 solo. This evening it's going to be $30. En la noche serán $30. Just kidding. Estoy bromeando. I get criticized on the internet. Geshe Michael said. Anyway, okay. Me critican en I didn't internet say por it. estas bromas. It's just a joke. Porque Okay. me critican en internet, sacan de contexto porque no dije es solo una broma. Okay, and this painting is supposed to remind you that when you come in the class, Esta imagen tiene el objetivo de recordarte que al entrar a la clase 10 minutes early, which is traditional, tienes que 10 minutos antes, como este común, clásico, lo tradicional, you're supposed to come in 10 minutes early tienes que llegar 10 minutos antes de la clase, before the teacher comes, 10 minutos antes de que llegue el maestro, and you sit down y te sientas, and you close your eyes cierras los ojos and you say, why did I come here? y te preguntas, ¿por qué vine a esta clase? You know, like because of the teaching this morning. Debido a la enseñanza de esta mañana, You can say, this morning we learned about all the people getting old, all of us in this room. esta mañana aprendimos que todos estamos envejeciendo, todos los que estamos aquí. When I met him, he's like 16, or mentally, I don't know. Cuando me conoció, que yo tenía mentalmente 16 You años. know, I always think he's like 16, you know. Siempre pienso que es 16. But que we're tiene not. 16. He's not and I'm not. Él no tiene ya 16 y yo Time tampoco. keeps moving. El tiempo avanza. He's got gray, I got gray. He's got gray. Tengo canas, yo no tengo. Okay, so when you sit down before the class, you know, Cuando te sientes antes de la clase, you know, it's like we're all running off a mountain cliff, you know. es como si todos estuviéramos corriendo hacia el barranco. We have a chance to stop it. We don't have to die. Tenemos la oportunidad de detener eso, no tenemos por qué morir.
And if you don't die, you can teach other people how not to die. Si tú no mueres, puedes enseñarle a otras personas cómo no morir. Jesus used to say, I'll take you to the kingdom of eternal life. Right? Jesús solía decir, te llevaré al reino de la vida eterna. And people think, oh, you know, after I die, maybe I will go sit next to Jesus. I don't know where there's room. There's all people there. Sí. Y la gente dice, no, bueno, después cuando muera iré junto a Jesús, pero no sé si habrá suficiente lugar porque está mucha gente a su alrededor. But he's not talking about future in heaven, or he's not talking about that. Jesús no habla de un futuro cielo. There's a famous incident where he's told he's sitting with his students and he says, some people sitting here will achieve eternal life before they die. Hay un relato famoso que le dijo a sus discípulos, algunos de ustedes lograrán la vida eterna antes de la muerte. I'll find it for you. I'll find you the quotation. Okay. Les voy a buscar y encontrar la cita. And it's possible. Es posible. Okay, but you need to work. We don't have much time. No tenemos mucho tiempo. Okay, so when you come in, Así que cuando entren, come in a little bit early. Lleguen antes. Be like Scott, like he says, Geshe, we have to go to the talk now. Sean como Scott, Geshe, tenemos que irnos a la conferencia ahora. Scott, what time? It's only 2:00. Scott, son solo las 2 de la tarde. He's like, yeah, Geshe, but it's at 7. Sí, Geshe, pero la conferencia empieza a las 7. Let's go now. Vámonos ya. You know, I'm like, okay. Y yo estoy así. Be like him, okay? Sean como Scott. He actually gets everything ready before the talk. Él tiene todo listo y preparado antes de la conferencia. The projector, todo el proyector, the microphone, los micrófonos, all the images to be projected. Todas las imágenes y archivos para ser proyectados. Then when I come in, we just start. Y cuando entro, empezamos. Okay, anyway, come 10 minutes early. You don't have to come 5 hours early. Lleguen solo 10 minutos antes, no tienen que venir 5 horas. Then antes. Just think to yourself, why am I here? Y piensa, ¿por qué estoy aquí? You know, and I'm trying to. What's the secret initiation happening next week? ¿De qué se trata la iniciación secreta que va a pasar la semana siguiente? It's a special angel. Es un ángel especial. Called Yamantaka. Llamado Yamantaka. So that word has 2 parts, Yama and Antaka. Esa palabra tiene 2 partes, Yama y Antaka. Yama means Lord of Death. Yama significa el Señor de la Muerte. Antaka means kill him. Antaka significa asesínalo. Next week, these guys with John, they're getting secret initiation. But it's not secret, okay? La siguiente semana varios van a tomar iniciación secreta con John, pero no es secreta. I mean, it's secret. It's not secret that we're doing it, but it's a secret that you can't get in unless you finished your 18 courses. No es secreto que vamos a hacer eso, pero no puedes entrar si no tienes los 18 cursos. The name of the initiation is Yama Antaka. El nombre de la iniciación se llama Yama Antaka. Kill death. Asesina a la muerte. So that should be your motivation when you come in here, you know. Esa es la motivación que tienes que tener al entrar a la clase. Why did I fly here from Hong Kong with my husband? ¿Por qué volé desde Hong Kong con mi esposo hasta acá? Well, there's a sun here, not much in Hong Kong. Hay sol aquí porque en Hong Kong no hay sol. So Chalapa is the most important thing, but also I'm going to kill death while I'm here. Sí. Chalapa es lo más importante, pero mientras ya que estoy aquí, voy a asesinar a la muerte. If you're new, don't worry. I know it's supposed to be Chapala, but I call it Chalapa for so many years by accident that I have to call it this. Sí. Si ustedes son nuevos, no se preocupen. Le he llamado Chalapa por muchos años y ya siempre le llamo Chalapa. So sit down, think. I'm going to learn how not to die. Okay. Siéntate y piensa, voy a aprender a no morir. And if you learn how not to die, you know how popular you get? Y si aprendes a no morir, ¿sabes lo famoso y popular que serás? Well, either they nail you to a cross. O te ponen y te crucifican.
What's this guy raising Lazarus? Who gave him permission to save the dead? ¿Y qué está haciendo este cuate reviviendo a Lázaro? ¿Quién le dio permiso de resucitar a gente? That was the beginning of the end. Ese fue el principio, el final. All the priests got jealous because this guy raised the dead person. Y todos los sacerdotes tuvieron envidia porque esta persona resucitó a un muerto. On that day, they decided to kill him. Fue ese día en el que decidieron matarlo. It's amazing. Es increíble. Because they have to die, their kids have to die, their parents have to die, but the jealousy is stronger. Es increíble porque ellos tenían que morir, sus hijos también, sus nietos también, pero su envidia era mayor que eso. Anyway, it should be the reason you're here. Okay? La razón por la cual debes de estar aquí tiene que ser esa. If I can learn how not to die, Si yo puedo aprender a no morir, then I can teach my family, luego le puedo enseñar a mi familia, my parents, my children. a mis padres, a mis You hijos. know, we can change the whole world. Puedo cambiar todo el mundo. Okay, so this is the meaning of this Tupaga, the guy who enjoys listening to the class. Este es el significado de Tupaga, del chico que le gusta escuchar a la clase. Okay. La clase. Tiawe tene yishin no le la dende ne pa dare sam shi yin ne ka ji la nam ke lockdown da sun di samne ji den jawa kum bum ba chawa shin di Tokyo ne nin sen ku du ni bon be lo ne anjo nge kyang nyamlan de ta je tan de ke kyang de shin kyang chalo, very famous from Tsongkhapa. Es un párrafo muy conocido de Tsongkhapa. This body is better than Aladdin's lamp. Este cuerpo es mejor que la lámpara de Aladino. Aladdin, yeah. You rub this lamp, you can get anything you want, right? Si lo frotas, puedes conseguir lo que quieras. There's some famous joke about it, but it's a dirty joke, so I will tell the boys later. Hay un chiste muy conocido, pero es un chiste que le voy a decir solo a los chicos después. Anyway, your body, your mind is more precious than the lamp of Aladdin. Tu cuerpo y tu mente son más preciados que la lámpara de Aladino. Why? ¿Por qué? To use Aladdin's lamp, you have to know what you want. Porque para utilizar la lámpara de Aladino, You have to necesitas saber lo que quieres. you have to get a picture in your mind and then you have to rub it, right? Tienes que primero imaginar lo que quieres y luego frotar la lámpara. Where the lam rim will take you is so cool you cannot imagine it. So the lam rim is more precious than Aladdin's lamp. El lugar, el estado al cual te lleva el Lamrim es tan bueno, está tan increíble que ni siquiera te lo puedes imaginar y por eso es más preciado que la lámpara de Aladino, tu cuerpo y tu mente. Your body consists of about 30,000 parts cooperating with each other perfectly. Tu cuerpo está compuesto de 30,000 componentes que se entrelazan en armonía. The only thing keeping you alive is karma. Lo único que te mantiene vivo es el karma. Okay? If one of those parts start to fight with the other part, like cancer cells start to fight with the other cells, Si uno de esos componentes empieza a luchar, a pelearse con la otra parte, como las células cancerígenas, you will die. morirás. Okay? It's a miracle your body is still working. Es un milagro que sigas vivo, que tu cuerpo funcione. 30,000 parts are cooperating perfectly. Porque hay 30,000 componentes cooperando en armonía a la perfección. And it doesn't take much to change that cooperation. Y no se requiere de mucho para cambiar esa cooperación. Nyeka jigla namke lokten da. Your body and your mind are hard to get one like this. Tu cuerpo y tu mente, tener un cuerpo y mente como el que tienes son muy difíciles de obtener. It's a very famous poetry. Es poesía muy famosa. Nyeka jigla namke lokten da. It means your body's difficult to get this 30,000 parts. Each part comes from many good deeds to other people. Cada componente de las 30,000 partes tan difíciles de lograr viene de karma, de semillas que has sembrado con otros. Jigla can fall apart easily. Y todo este cuerpo puede desmoronarse con gran facilidad.
Namke Lokdan Dra comes and goes as fast as lightning. Este cuerpo aparece y desaparece tan rápido como lo hace un relámpago. Sundir Samne Jichin Jawa Kun Bumba Chawa Shindu Tokyo Ne. So throw away all your stupid things you are doing in your life that are not helping you. Así que abandona todas las cosas estúpidas e insignificantes que estás haciendo en tu vida y que no te sirven para nada. Then a lot of people, especially young people, they say, "Oh, Tsongkhapa said I shouldn't get a job." Y muchos jóvenes malinterpretan esto y dijo, Tsongkhapa dice que no debo de conseguir un trabajo. I should meditate all day. Que debo de pasarme todo el día meditando Do a little bit of yoga. y hacer un poco de yoga. Tsongkhapa said, throw away all the garbage you're doing in your life. Y Tsongkhapa dijo, tira toda la basura de tu vida, todo lo que estás haciendo en tu basura en tu vida. Don't think like that. Okay? Pero no piensen así. Who sent me to the diamond company? ¿Quién me envió a la empresa de diamantes? My lama. Mi lama. He bought me the suit Él me compró el traje and the tie. y la He corbata said, go. y dijo, ve, Perfect your education in New York City. ve y perfecciona tu formación en Nueva York. Perfect your spiritual life in the business. Ve y desarrolla tu vida espiritual en el área de los negocios. So the shirt was orange. Así que la camisa era naranja, The tie was pink and green. la corbata era rosa y verde. So this is a spiritual dilemma. Este es un dilema espiritual. Do you always wear the suit your lama gave you? Siempre, si tienes que siempre usar el traje que tu lama te dio, Because it's a good color for Tibet. porque es un buen color para el Tíbet. I used to change on the way to work, okay? Tell you the truth. Para serte sincero, en el camino al trabajo me cambiaba de traje. I changed in the bathroom in the subway. Y también me cambiaba en los baños del metro. Okay, anyway, working, having children, having family, this is part of a spiritual practice. Trabajar, tener una familia es parte de tu práctica espiritual. You know, who can listen to this young lady sing and not understand that, right? ¿Quién puede escuchar a esta niña cantar y no comprender eso? Okay, the whole thing is part of life, okay? Todo es parte de la vida. And you have to help your country, your city. You have to do something. Tienen que hacer algo para ayudar a su país, a su ciudad. Tienen que hacer algo. This is part of spiritual practice. Esto es parte de la práctica espiritual. Okay, so when he says run away from samsara, it doesn't mean run away from a job, okay? Y cuando dice aléjate de samsara, no significa que te alejes de un trabajo. What is samsara? ¿Qué significa samsara? Yeah, you yell at your workers at work and you come home and your kids are bad and you yell at your kids and then your husband starts yelling and then you get unhappy and you yell at your workers at work. Sí, le gritas a tus colaboradores en el trabajo y eso hace que tus niños se porten mal y les gritas a tus niños y eso hace que tu esposa te grite y tú le gritas y eso hace que le grites a los trabajadores y a los niños y así. So niños and trabajo, esposa, niños y esposa. esposa y esposo. These are not samsara. Esos no son samsara. How you behave with them is samsara. Tu comportamiento hacia ellos, como los tratas, eso es lo que genera samsara. And you will reach nirvana with the people you are with now. Y vas a lograr estar en nirvana con la misma gente que estás ahora. Don't think you're gonna go someplace else. No crean que van a ir a otro lugar. I was really nervous when they landed on the moon. Yo me puse muy nervioso cuando aterrizaron en la luna. I thought they're gonna mess up some Buddha paradise. Y pensé, van a arruinar un paraíso de un Buda. Buddha paradise is just past the moon. Porque pensaba, el paraíso del Buda está después de la luna. Not true, okay? No es cierto. It's here. Está aquí. You have to run away from samsara here. Tienes que escapar de samsara estando aquí. Okay. I am the yogi, and that's what I did. Yo soy el yogi, and that's what That's what I did. Yo soy el yogi y eso es lo que hice. You want to get to nirvana? Do like me. Si quieres lograr nirvana,
haz lo que yo hice. Who's talking? ¿Quién está hablando? Tsongkhapa. Tsongkhapa. Okay, that's his small lamrim. Ese es su pequeño Lamrim. It's called Song of My Spiritual Life. And, Se llama Canción de mi vida espiritual. and each verse at the end it says, okay, do it like that, okay? It works. I tried it. Y al final de cada verso reitera y te dice, hazlo así. Yo lo hice, yo lo intenté. Okay. We're still reviewing, right? We're not doing our today's lamrim. We're reviewing from 6-7 years ago. No estamos ahorita estudiando el texto del Lamrim de hoy, estamos haciendo una revisión de lo que cubrimos hace 6 o 7 años. Next item, Nick. Yeah, this lady, I think the lady's a little too much. Pienso que la chica es too much. Too much makeup, too much Que tiene dress. mucho maquillaje. I mean, this is the kind of lady that frustrates everybody else. Este es el tipo de mujer que genera frustración en los demás. And she's not real. They did it all with the Photoshop. Porque no es real, todo está photoshopeado. So don't worry about it. There's nobody like that. No se preocupen, nadie existe así. But she has I can't see from here, but I think she has a jewel in her hand. No puedo ver desde aquí, pero creo que tiene una joya en su mano. So the idiom here it's called, in Tibetan, it's called grab the heart. El idioma aquí en tibetano significa agarra el corazón. It means do something important with your life. Significa haz algo importante con tu vida. It doesn't mean become president of the United States. We know that didn't work out. No significa conviértete en presidente de Estados Unidos porque sabemos que eso no funcionó. It means become a good person. Significa conviértete en buena persona. And, serve other people. Sirve a otros. Make other people's dreams come true. Haz que los sueños de otros se conviertan en realidad. Then you are using your life. Okay. Esa es la manera de usar tu vida. Don't spend your whole life eating and looking at YouTube videos. No te pases, que no se te vaya la vida comiendo y viendo videos de YouTube. Also, don't go home and say, Geshe said we can't eat and we can't watch YouTube videos. Y tampoco vayan a su casa y digan, oh, Geshe Michael nos dijo que no podemos comer ni tampoco ver videos de YouTube. A good spiritual person knows how to have a good time. Una persona espiritual sabe cómo pasarla bien. The best parties I ever went to was my friends in a certain city who know how to have a party. Las mejores fiestas son mis amigos en cierta ciudad que saben cómo agarrar fiesta. You know, and that's a big part of spiritual life. Y esa es una gran parte de la vida espiritual. Understand how to enjoy yourself. You know. Sí, tienes que comprender cómo aprender a disfrutar. Use the internet, but don't be internet slave. Utilicen el internet, pero no sean esclavos de él. Okay, you can enjoy a good dinner, make good dinner. Veronica and I, we cook for 3 hours sometimes. Puedes disfrutar una buena cena. Verónica y yo cocinamos por 3 horas a veces. You know, then offer it to the Buddhists, and then after they finish, eat the rest. Y ofréndale a los budas y después de que ellos terminen, cómete el resto. They like a good French dinner. They don't like, you know. A ellos les gusta una McDonald's. buena cena francesa, no les gusta McDonald's. Okay, so it's okay. Enjoy your life. Está bien, disfruta la vida. In between those times, serve other people. Y entre cada momento de goce, sirve a los demás. Okay, then you have fun. Y así Okay. te vas a divertir. Good life. Vas a Okay. tener una buena vida. So when I show you this picture tonight or tomorrow, Cuando te muestre esta foto, esta noche o mañana, and you didn't pay Tim your $50, y si no le pagaste a Tim 15 o 20 dólares, I pick your name out of the bowl, cuando saque tu nombre, and you're gonna say, this picture represents, get the meaning out of this life before it's finished. Okay. y esta foto representa la idea de extraer la esencia de esta vida antes de que se te acabe. Do some beautiful things for other people. Haz cosas bellas por los demás. Do some fun things for other people. Haz cosas divertidas por otros. Hero and his mother Jero y su mamá helping the Huichol people in this clinic in Guadalajara. están ayudando a los huicholes en una clínica en Guadalajara. This is awesome. Esto está increíble. She's really getting the meaning out of her life. I think so. Ella verdaderamente está extrayendo la esencia de su vida, el You know. significado de su vida. And I think they have fun. I mean, it's hard with flat tires and
things like that. Sí, creo que se están divirtiendo, o sea, a veces se pone difícil, se les poncha la llanta y eso. But I think they are much happier people than normal people because they are serving all day. Pero creo que son mucho más felices que la mayoría de personas porque se la viven sirviendo. Okay, so that's the meaning of this idiom. Ese es el significado de esa imagen idim. Otherwise, it's like someone gave you a big diamond and you throw it in the garbage. Okay. Si no haces eso, es como si alguien te hubiera dado un diamante muy valioso y lo avientas a la basura. Pabongka says, if you waste your life, if you don't help other people, Pabongka dice, si tú desperdicias tu vida y no ayudas a otros, tele kyong chewa, there's no greater loss possible. no hay una pérdida que supere eso. Dele mongba means, and there's no more stupido than that. Y es la mayor idiotez. No hay una idiotez mayor que esa. Dele ranki rang lutsop chewa. And in the end, if you don't use your life to serve others, you are only cheating yourself. Y al final, si no utilizas tu vida y la pones al servicio de los demás, te estás engañando. Next idiom. This is some of the early classes by my teacher. Estas son de las primeras clases que yo tomé con mi maestro. The most handsome guy on the left is me. El más guapo a la izquierda soy yo. That's when I used to have hair. Cuando tenía pelo, cabello. And that's my lama sitting down. Y el que está sentado es mi lama. Now, what does this picture mean? What's the meaning of this idiom? ¿Qué significa esta imagen, este idim, idea, imagen? The guy with the white beard, not far away from me, white hair. El que tiene el pelo blanco, el canoso. Yeah, el que está cerca del lado izquierdo, 1, 2, 3, el yeah, tercero, de izquierda a derecha. A great professor of philosophy. He wrote many books. Un profesor de filosofía muy reconocido que escribió muchos libros. The next tall guy, kind of in the middle with the mustache and the glasses. El que está en el centro con el bigote y los lentes, el que está alto. He wrote the Gopher search program. Él hizo el código del programa del software que se llama Gopher para el buscador de textos. Which we still use. Que seguimos utilizando hoy en día. The kind of older guy on the right in the back with the glasses. Es el que tiene lentes, que se ve más viejo en la parte de atrás. He's a famous diplomat in Latin America. He represents the United States government in all of Latin America. Trabaja en el cuerpo diplomático de Estados Unidos representándolo por toda América Latina. The hippie guy at the bottom right kneeling. El que está hincado en la parte derecha inferior. He and I typed the first ACIP book together. Él y yo, ¿cómo se dice? Transcribimos el primer libro de ACIP. We input juntos. the first 100 pages of the ACIP projects because we didn't have anybody else. Sí, y pusimos en el programa las primeras 1,000 o 100 pages. 100 pages. Las primeras 100 páginas en el programa porque no teníamos nadie más que nos ayudaba. Catalog to the Kangir. Y las catalogamos dentro del catálogo de la colección del Kangir. Then of course there's my lama. Y está mi lama. To his left are two ladies. One is a famous professor in Washington, D.C. A la izquierda están dos mujeres. Una es una profesora, una académica reconocida en Washington. The other one helped to run the Department of Education. Y la otra ayudó a dirigir el Departamento de Educación. All those people I mentioned are dead. Todas esas personas que ya te mencioné están muertas. Okay? Half the people in this picture are dead. La mitad de las personas ya murieron. What was my lama teaching during that time? ¿Qué estaba enseñando mi lama en esa ocasión? He was teaching this lamrim. Estaba enseñando este lamrim. What part was he teaching? ¿Qué parte estaba enseñando?
This part, esta parte, it says, this is the idiom, okay? dice este es el idem. There will come a day when half the people in this room are dead. Llegará un día en que la mitad de las personas que están en este lugar estarán muertas. You know, and we're all sitting there like, yeah, okay, but when is lunch? What's for lunch? Y todos estamos ahí, sí, está bien, está bueno, pero ¿qué hay de comer? I don't know, nobody's gonna die this afternoon. Come on. Nadie va a morir esta tarde, You vamos. know, we're all here, you know. Aquí estamos todos. We have two legs, you know. Tenemos dos piernas, We have head, you know. tenemos cabeza. Then we didn't believe him, you know. No le creímos cuando nos enseñó eso. And we didn't believe the book. Tampoco le creímos al libro, And now it came true. Okay. pero ahora se hizo realidad. All those people, Todas esas personas, important people, toda esa gente importante they did good work. They did some work for the Dharma. que trabajaron, ayudaron el Dharma, All of those people are amazing people. todas son personas increíbles, But they didn't work hard enough. They didn't work fast enough. pero no se esforzaron lo suficiente ni lo suficientemente rápido And they died. y murieron. I don't know where they are now. Okay. No sé dónde están ahora. But don't think this is theory, you know. No piensen que esto es teoría. There will come. The idiom is do it now. El idem es, la idea es, hazlo ahora. Finish it now. Okay. Termina ahora. Get your rainbow body, then have lunch. Sí. Genera tu cuerpo de arcoíris y luego vete a comer. Okay, work hard now. Esfuérzate mucho ahora. There will come a time when you are teaching, Nick is teaching his students, and he will put up the picture from this retreat, and he will say half the people are dead. Y llegará un día en que Nick esté enseñándole a sus estudiantes y ponga la foto de este retiro y transmita la misma enseñanza y diga que la mitad de las personas que estaban en esa foto están muertas. Okay, got it? This is logic, right? Lógica. Half the people in that time died, so half the people in this time are going to die. It's logical. Es lógico ver que la mitad de las personas en ese tiempo murieron, pues pensar que también la mitad de las personas aquí hoy van a morir. But human being doesn't like logic, you know. Pero al ser humano no le gusta la lógica. Oh, did half the people in this picture die already? Ya se murieron la mitad de las personas en esta foto. Yeah, they died. Sí, ya. So, do we have also a group? También tenemos aquí un grupo. Yeah. Sí. Are we also studying the same book? ¿Estamos estudiando el mismo libro? Yeah. Sí. So will half the people in this room die? La mitad de las personas en esta habitación morirán. What's for lunch, Geshe? ¿Qué hay de comer, Geshe? Your mind doesn't want to think about it, you Tu know. mente no quiere pensar en eso. So try, use logic, okay. Utilicen la lógica. In your Tibetan human dictionary, it's called Rikpa Gotsung, parallel reasoning. Esto se llama razonamiento paralelo para el diccionario humano. Okay, this wasn't supposed to be depressing, but it is. Se supone que esta no tenía que ser deprimente, pero es deprimente. Next idiom. La siguiente. This is very meaningful in Chalapa. Esto es muy significativo aquí en Chalapa. The mosquito are bothering this girl. Los mosquitos están molestando a esta niña. Okay, and when I show you this picture tonight or tomorrow, and I say, what's the meaning? Cuando te muestre esta foto, hoy o mañana, y te diga qué significa esta foto que transmite. If you don't pay Tim the $100. Si no le pagaste Tim $100. In this part of the Lam Rim, by the way, Pabongka Rinpoche is just warming up the people. He's not teaching yet. Aquí Pabongka Rinpoche solo estaba haciendo calentamiento, preparándolos para la verdadera enseñanza. He's just getting them in the mood. Solo poniéndolos en el estado mental adecuado. He didn't start the steps to enlightenment yet. Aún todavía no iniciaba la enseñanza de los pasos en el camino a la iluminación. Then he looked somebody in the eye. I don't know. Maybe it was Andriana or Chunzom, you know. Miró a alguien a los ojos, Andriana o Chunzom. Said, "Where are you going to be next year at this time?"
y le preguntó, ¿dónde estarás el próximo año en este mismo Oh, tiempo? Geshe-la, I will come to Chalapa program number 6. Oh, Geshe-la, vendré al retiro número 6 de Chalapa. Wait, how do you know? ¿Cómo sabes? You know, where will you be at this time next year? ¿Dónde estarás en esta época del año, el próximo año? Then Pabongka Rinpoche, he says it very hard. He says a very hard way. Y Pabongka Rinpoche lo dice rudo. Maybe you will have a tail. Quizás tendrás una cola. Maybe you will have 4 legs. You know, O quizás tengas 4 patas. we don't know. No sabemos dónde estarás. So he plays the game like that. He says, well, you're gonna have horns or tail? Which one? Y juega contigo, ¿qué vas a tener, cuernos o cola? You'll be running away from the McDonald's executives Y vas a estar huyendo de los ejecutivos de McDonald's who say you don't have feelings and they need you for a Big Mac. que dicen que no tienes sentimientos y te necesitan para hacer una Big Mac. Oh, I should have done something when I was a human Oh, debí de haber hecho algo cuando era un humano to stop this custom, right? para eliminar y detener esta costumbre. Then I thought maybe mosquito is better. Y pensé, quizás el mosquito es mejor. To become a dog, you know, the mom has to get pregnant. She has to cook the baby. The baby has to come out. I don't know how long it takes. Probably a month or something. 6 months. Para convertirte en un perro se requieren 6 meses en que la perra sea fecundada y luego haya la gestación en el vientre. What's those little bugs that were last night that were? I was enjoying them. Nah. Los mosquitos bobos. Bobos, yeah. Los Mini estaba disfrutando. mosquito. Había muchos mosquitos. Dom. Yeah. Anyway, Mosquitos. they don't bite or they do bite. No te pican. Yeah. Anyway, it's possible that someone in this class will be bothering us later in the week. Es posible que alguien en esta clase te perturbe o te moleste los días siguientes. Okay, in theory it's possible. En teoría es posible. Okay, somebody die in a car accident tonight. Es posible que, en teoría, que alguien muera en un accidente de auto esta noche. Have a unexpected heart attack. Nobody expects a heart attack. They just get a heart attack. Y que le dé un ataque cardíaco inesperado. Nadie espera un ataque cardíaco, solo sucede espontáneamente. Men and women, old and young. Joven, hombre y mujer, joven o viejo. My niece got one. She was 18. Mi sobrina tuvo un ataque cardíaco a los 18. And she said, I don't feel so good. Me dijo, no me siento bien. And she sat down. Se sentó And she died on the chair. y se murió en la silla. My brother's daughter. Okay. La hija de mi hermano. So, logically, you cannot say that you will not be the dumb Y bothering us on next Wednesday during the initiation. tú no puedes argumentar lógicamente que tú no vas a ser uno de los mosquitos molestos la próxima semana. No puedes afirmar eso. Okay, so if I ask you what is this picture, Si te pregunto qué es esta foto, the correct answer, la respuesta correcta, where will you be next year this time? ¿dónde vas a estar el siguiente año en esta época? Or next week? O la siguiente semana. Okay, got it? All right. This is really depressing. Doesn't it do anything happy? Es muy deprimente. Estoy a ver si no viene algo que alegre. Let's leave it there with the mosquitoes. Vamos a dejar el texto allí de los mosquitos. And let's go to the suffering of death. Vámonos a estudiar el sufrimiento de la muerte. Veronica asked me, what are you teaching in Mexico this time? Y Verónica me dice, ¿qué estás enseñando en México esta vez? Depressing and super depressing. Le dije, enseñanzas deprimentes y enseñanzas muy deprimentes. That's kind of why I added the Heart Sutra, because everything else was so miserable. Por eso le agregué el Sutra del Corazón, porque el resto de enseñanzas eran miserables. Okay, so Nick, we're going to the Lamrim. You can look for apostrophe PHODANG, apostrophe PHODANG. That should hit the right thing.
Yeah. So we are in the middle of a list of the sufferings of being a human being. Estamos en medio de una lista de los sufrimientos de ser humano. I think we have 20 more minutes. Am I right? Nos quedan 20 minutos más ya. Yeah, you're right. Yeah. So let's do a little bit. Así que vamos a seguir estudiando. So the fourth of the sufferings of a human being is called chiwe dungel. It means the suffering of death. El cuarto de los sufrimientos humanos es el sufrimiento de la muerte. Geshe Rinpoche, he quotes from the Lalita Vistara, the play of the universe. Él hace una cita referenciando a la Alita Vistara, el juego cósmico del universo. Chidan podan chipo tuchepa, pangshin dupeke o Dr. Del, chirmyongshin tepa kyurmayin, shingle lo durda shing lung yun tsung. Chi means people in our life die. Chi significa que la gente en tu vida muere. Poa, and they move to the other world. They move to another world. Poa, y se transfiere y se va a otro mundo, otro reino. We can call chipo. We can call die move. Die move. Chipa, Die and move. Die move. muere y se traslada, se va. Muere y se va. You can call it du chepa. Your time has come. Puedes llamarle du chepa, ya te llegó la hora. In any case, you have to leave all of the people you love. En cualquiera de las situaciones tienes que abandonar y dejar a todos tus seres queridos. Okay? You always go alone. Siempre te vas solo. You come alone, you die. You go alone. Llegas solo y te vas solo. You say goodbye to everybody. Le Okay. dices adiós a todos. Chirmyong, you can't come back. No puedes regresar, Tepa Gyamayan, you can't meet them again. ni tampoco volvértelos a encontrar. When a leaf falls from the tree, it never falls back up on the tree. Cuando una hoja cae de un árbol, nunca vuelve a subir a la rama del árbol. When you sit by the side of the river, Cuando estás sentado junto a un río, the water goes downstream and you don't see the same water again. Okay? el agua desciende, fluye hacia abajo y nunca vuelves a ver la misma agua. Longche, you lose all the money, all the work, all the house, all the car, everything you worked for your whole life, you lose it in one day. En un solo día pierdes todas tus posiciones, tu dinero, tu trabajo, tu casa, todo lo que te esforzaste toda tu vida lo pierdes en un instante. Sanjing, you lose your mother, your father, your kids, your friends, everybody. Pierdes a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a tus amigos, pierdes a todos. And you find the final insult, Y el insulto final, you lose your rental car. pierdes tu auto de renta. I have a very dear friend, she got cancer. Una amiga muy querida tiene cáncer. You guys know her. Ustedes la conocen. She did 2 3-year retreats. Hizo 2 retiros de 3 años And now she has a very bad cancer. y ahora tiene un cáncer And she's bastante avanzado. on the Facebook, she's writing some beautiful things, you know. Y está escribiendo unas cosas hermosísimas en Facebook. She's like, I never thought about my body like a tool that I can use, you know. Y dice, nunca pensé en mi cuerpo como una herramienta que puedo utilizar. Your body is your connection to all other people. Tu cuerpo es lo que te conecta con toda la gente. If you don't have a mouth to talk, if you don't have arms to touch people, Si no tienes una boca para hablar y no tienes brazos para abrazar, then really you're alone. Okay. realmente te encuentras solo. You cannot say anything to anybody without a mouth. Sin boca no puedes decirle nada a nadie. You cannot touch any other person without arms. Sin tus brazos no puedes tocar a otra persona. I have a friend, he likes to save money on automobile tires, you know. Tengo un amigo que le gusta, que es tacaño y no le gusta ahorrar dinero en las llantas. He wants to save $10 on the automobile tires. Y para ahorrarse $10 en las llantas, You know, so then he
he goes to the discount tire place. Va a las tiendas de descuento de llantas, They sell these old dangerous tires. donde te venden llantas viejas, usadas y peligrosas. Then I'm over 60. When you reach 60, you have wisdom. Before that, you don't know anything. Yo tengo más de 60. Cuando llegas a los 60 ya empiezas a tener sabiduría. Antes de eso no sabes nada. Ask John Brady. Pregúntele a John Brady. When you hit 60, something happened to your mind. Cuando llegas a los 60 algo le sucede a tu mente. Then you become a philosopher. Y entonces te conviertes en un filósofo. So I said, sit down. Let's work this out. Sit down. Siéntate, vamos a arreglar esto. He's like, yeah, okay. Dijo, sí, está bien. Then I said, you're going to buy a dangerous tire to save $10. Y vas a comprar una llanta peligrosa para ahorrarte $10. Yeah, Geshe, I can do so many things with $10. Sí, Geshe, la puedo hacer muchas cosas con $10. Then I said, but if the tire breaks and if you die in the car, Pero si se rompe la llanta, se poncha la llanta y te mueres en el auto, you don't have hands to pick up the $10. You understand? ya no tendrás manos para agarrar los $10, ¿comprendes? He's like, he's not 60, so he doesn't understand. Él no tiene 60, así que no comprende. Yeah, but Geshe, I'm saving $10. Sí, Geshe, pero me estoy ahorrando $10. Then I try again, you know. Y entonces intento otra Yeah, vez. but if the tire breaks and you die, you can't use the $10. There's no hands. Pero si se poncha la llanta y mueres, no puedes utilizar los $10 porque no tendrás manos para usarlos. He's like, okay, Geshe, okay. Y dice, Then "Okay, when they Geshe-la". say okay, Geshe, I know that they don't know, they don't care, they didn't understand. Cuando dicen, está bien, Geshe-la, yo sé que no entendieron y no les importa y no comprendieron nada. Está bien, Geshe is a polite way to say shut up. Está bien, Geshe-la es la manera diplomática de decir cállate. Okay, so what's the next idiom? Sorry, now we're in the new idioms, right? We're in this. These are the idioms you're supposed to learn now. Y estamos en los nuevos idioms, los que se supone que tienes que aprender ahora. These people lost someone in their family. Ellos perdieron a un ser querido, alguien en su familia se les murió. And it's over, okay? Ya se acabó. You know how many kids rush to the hospital and get there 10 minutes after mom died? ¿Y sabes cuántas personas se apresuran hacia el hospital, llegan al hospital 10 minutos después de que su madre murió? You know, and they all like, I wanted to tell my mom I loved her, or I wanted to apologize for calling her stupid 3 years ago, you know. Y todos piensan, quería decirle una última vez que la quería o quería pedirle disculpa antes de que se muriera. Do it now, Hazlo ahora, while mom is still here. mientras tu mamá sigue viva. Okay? Tell her you love her more than anything. Dile que la quieres más que nada. Apologize for all the stupid things you did when you were 16, right? Pide Santiago. disculpa por todas las cosas estúpidas que hiciste a los Just 16. kidding. We all, the brain fails between 16 and 17. El cerebro te falla entre los 16 y 17. The hormones stop the synapses, Sí, las hormonas detienen la sinapsis cerebral and you make all your big mistakes during this year. y en este año es cuando cometes los mayores errores. So anything you have to say to someone else, say it now. Lo que sea que le quieras decir a alguien más, díselo ahora, Okay? Because it will come. This day will come. porque llegará este día. Okay? What is it? John Mayer song, right? Say what you need to say. Say what you need to say. Okay. Tell people now how you feel. I love you, Word, even though you're a human dictionary. Te quiero, Word, aunque seas un diccionario humano. Dile a la gente lo que sientes ahora. Just in case me and Alex go off the road on the way to the airport. Solo en caso de que nos salgamos de la calle en el camino al aeropuerto. Part of this idiom is help people who lost somebody. Parte de esta idea, imagen, es ayudar a la gente que ha perdido un ser querido. It's a terrible suffering. It's a terrible pain. Es un sufrimiento horrible. You can, if it didn't happen to you, you cannot imagine it. Okay? No te lo puedes imaginar si no te ha pasado, si no has perdido un ser querido. It's like the whole world collapsed, Es el colapso de todo tu mundo. and nothing else matters to you. Y nada más, no te importa nada. So say the things you have to say.
Di lo que tienes que decir. Understand, we don't know how long we can say them. Okay. Di lo que tienes que decir ahora y comprende que pues, no sabes cuánto tiempo tienes para poder decir lo que quieres decir. Tell your mom you're sorry for everything you did bad. Dile a tu mamá, pídele disculpa a tu mamá por todos los errores. Then go home before you have another argument. Y luego vete a tu casa antes de volverte a pelear con ella. Okay. Chi tse dunya da yimi dewa chapo nyongwa so tang. When your own time comes to die, inside your mind, you go crazy. En el momento de tu propia muerte, enloqueces. Chiwa chungse tap shenki dopa ang minupa gyabo la dampe dole simbangar chiwa chensuki kapsu she simbatar. There comes a time when there's nothing people can do to keep you alive. Llegará un momento en el que nadie podrá hacer nada para mantenerte vivo. And it's like the story I told you before from the sutra that the Buddha taught the king. This is not the same as Nagarjuna. Es la historia que les conté antes del sutra que le enseñó Buda al rey y no es la historia de Nagarjuna que les enseñé antes. Then we covered that already. Ya vimos esto. But it's basically a story about Chigana, what's it? Kiganachi Sekye? Que, Ga? ga, Na? na, Chi. chi. It's the story of our life. 4 words are the story of our life. Son 4 palabras de la historia de nuestra vida. Born, Naces, got old, envejeces, in between, lots of sickness, en medio de todo eso muchas enfermedades and then dead. y luego mueres. Okay. Kiganachi, very famous. Okay. Que ganachi. Es muy All right. famosa. The 5th suffering of the human life. El quinto sufrimiento humano. We have 9 minutes. I'm going to use it. Tenemos 9 minutos y los voy a aprovechar. The 5th suffering of a human is losing, what do you call it? Being separated from the things you love. El quinto sufrimiento de un humano es que te separas o te alejes de lo que amas, de las cosas que amas. Dupadan Chawe Dunya is called the suffering of being separated from the ones you love. Okay. El sufrimiento de ser separado de los seres, de los que quieres, de los seres que quieres. This is a beautiful sentence in the Lamrim. Es una frase hermosa del Lamrim. My Lama, if he hears me teaching, sometimes he say, "Oh, did you find a sentence that wasn't beautiful?" Y mi lama, si me enseña, si me escucha escuchar y dice, ¿encontraste alguna frase que no era hermosa? Okay, anyway. Rangi La Lop. We have our teachers, we have our students. Tenemos nuestros maestros y estudiantes. We have our friends, we have our relatives. Tenemos amigos y familiares. We have our parents, Nuestros padres. mother and father. Tu papá y tu mamá. There are people we don't want to be away from them even the time it takes to drink a cup of coffee. Son personas de las cuales no te quieres separar ni siquiera por un periodo de tiempo que te toma tomar una taza de café. But we will be torn from them. Pero seremos arrebatados, nos serán arrebatados. Life will separate us. La vida nos separará. Kosa tomjor longchu sokton tel. You know, people struggle to get a position. La gente batalla para lograr un puesto, un cargo. When you meet somebody, Cuando conoces a alguien, you know, hi, I'm Michael Roach. hola, me llamo Michael Roach. You know I'm a Geshe. Sabes que soy Geshe. So you want to tell everybody your position, you know. Le quieres decir a todos tu cargo, tu puesto. I'm actually vice president of my company. Oh, soy el vicepresidente de mi empresa. You bring up the thing within 5 minutes, you know. En 5 minutos sacas eso, tu puesto, tu cargo. Hi, I'm Michael Roach. I travel to 35 countries in the world every year. 225,000 people come to see me. Veronica's like, shut up, shut up. I'm like, yeah, but also I translate also. Hola, yo soy Michael Roach, viajo a 35 países del mundo, 25,000 personas al año me vienen a ver y Verónica me decía, cállate, cállate, y decía, y también soy traductor. She's like, shut up, shut up. See, no. Cállate. Anyway, we all do that. Todos hacemos eso. Maybe. So it doesn't matter how powerful you are. No importa
el poder, lo poderoso que seas, Doesn't matter how important you are. ni tu importancia, You lose everything. perderás todo. You lose your global services status. Pierdes tu estatus de global service, tu estatus elite. We got off a plane, I think, in Los Angeles. Salimos de un avión en Los Ángeles There's a guy standing there with a sign, Michael Roach, you know. y había allí una persona con una nota que decía Michael Roach. Then I'm like, hi, I'm Michael Roach. What's the problem? You know? Y dije, hola, soy Michael Roach, ¿cuál es el problema? He says, the board of directors of United Airlines just selected you as global services. Y la junta de directores de United Airlines te acaba de escoger para los servicios globales. Then I'm like, what's global Y services? yo, ¿qué es eso de los servicios globales? There's bronze, silver, gold, platinum, diamond, and you're up here. Sí, hay bronce, plata, oro, diamante, y tú estás arriba, tu estatus está platino, y tú estás arriba, tu estatus es superior. You live in the airplane. Porque vives en el avión. We made so much money from you. Hemos generado muchos ingresos de tu parte. So we have a limousine waiting on the runway for you. Así que tenemos una limusina que te está esperando en la pista. I said, but I don't need it. I'm connecting flight. You know. Y les dije, no la necesito porque They voy a agarrar otro vuelo. He's like, no, Mr. Roach, you don't understand. We are driving you to your connecting flight in the limousine. Señor Roach, usted no comprende. Lo vamos a conducir a su vuelo de conexión en la limusina. Lo vamos a llevar. Then we're at gate 68A, right? Estábamos- A68. Estábamos en la puerta A68. I said, well, what's my next gate? ¿Y cuál es la puerta a la cual voy ahorita? Le pregunté. A69. Y me dijo, la puerta A69. So you want me to walk down the stairs, Así que quieres que yo Get in camine, a- baje escaleras, get in your limousine. que me suba a tu limusina You're going to drive me over to where Gina is sitting. y me quieres llevar hacia donde está Gina Then I have to walk back up the stairs and get on the next y plane. luego tengo que subir escaleras para subirme al siguiente avión. He's like, yeah, you're global services. Sí, eres de servicios globales. Then I'm like, you know, this time I'll just do it myself, okay? No, paso por esta vez, me voy caminando. So after you die, nobody cares your global service, okay? Después de que mueres, a nadie le importa tu estatus. I just like it because they treat me like I'm a lama. They treat me with respect, you know? A mí me gusta porque me tratan como un lama, me tratan con respeto. If you want a United Airlines person to salute and you just say, I'm global services, they're like, Sí. Si quieres que uno de los trabajadores de United Airlines te salude, nomás dile que tienes el estatus de Global Services. but you lose everything, even your global services, okay? Pero pierdes todo, incluyendo Alright. eso. Rabjung Yinyang Gashik Tsultim Dan Telwa Taba Dunya Sok Nat Sok Ye. Even people who are monks and nuns, Incluso monjas y monjes, not supposed to have a lot of money or house or family or things like that. que se supone que no deben de acumular mucha riqueza o tener una casa o tener familia, Even they have suffering when they die. incluso ellos sufren al morir, Because they remember every small rule they broke. porque se acuerdan de cada uno de los compromisos que no cumplieron. Teda kyang rang rang gerla miyapashi chunga minki korwapa la rangche so yebetayen. All of these problems. Todos estos problemas, You lose your family. perder a tu familia, You lose all the apartment, the house, the car, the money, the savings account, the stocks, everything you fought to earn your whole life. todo lo que por lo cual te has esforzado en generar tu casa, tu departamento, tu coche, todo lo pierdes. Then he says a funny thing. He says, don't think God is picking on you. No creas que Dios te escogió a ti o te está molestando. In English, we say it comes with the territory. If you decide not to get out of samsara, you bought it. You deserve it. Okay? If you don't like it, you should have gotten out when you had a chance. Viene en el paquete, porque viene en el paquete de samsara. Si no te gusta, sal de samsara y debiste haber salido de samsara cuando tenías la oportunidad. Yeah, it's one package, paqueta. Paquete. You can't complain. No te puedes quejar porque es parte del paquete. Okay? If you don't work to get out of here, then you have to take what comes. Si no
trabajas duro y te esfuerzas, tienes que aceptar que eso te va a pasar a ti. And that include if you're going to live this dangerous life called not studying, not meditating, okay? Si tú vas a tener este estilo de vida peligroso que se llama de no estudiar, de no meditar, Then you can't complain when they tear everything away from you. no te podrás quejar cuando te arranquen a todo, cuando pierdas todo. Okay? Cool? No, but Está bueno, anyway, no, it's cool that I finished. pero está bien que terminé. Okay, we'll continue making you depressed later. Los voy a deprimir. No, la noche. tonight we'll do a Heart Sutra, Esta noche vamos a estudiar el Sutra del Corazón. which is really, it tells you why you have hope. Y porque realmente te enseña por qué sí hay esperanza. How to stop all these problems, okay? Como sí es posible eliminar todos estos problemas. The goal of this class is to stop death. El objetivo de todas estas clases es eliminar la muerte. Nothing less than that. No hay un objetivo abajo de eso, ese es el objetivo. And I say it's possible, Yo digo que es posible. okay? Otherwise, there's no reason to come here, De lo contrario, no hay motivo para estar aquí. okay? All right. Hustle, you ready? Idam Guru Ratna Mandala Kanyayatayami Dikeokan Sonam Yeshe Sotsokshin Sonam Yeshe Mechowe Tapakuni Toparsho. So, in the breaks, please review the pictures we finished. En el descanso, estudien las imágenes que acabamos de estudiar. It's not very difficult, right? No es difícil. And then be ready because I'm going to take examination. You're going to take an examination tomorrow. Mañana les voy a hacer exámenes, así que estén preparados. Random examination. Exámenes aleatorios. Okay.